Bueno, buen día a todos y todas. Eh, Profe, buen día. Buen Buen día, día, profe. buen día. La idea para este primer tramo ahora sería eh, charlar un poco de la lectura del texto, digamos, poner en común las preguntas que tengan y, y clarificar, digamos, esa cuestión más técnica que tiene la gestión. Así que el que quiera empezar o plantear alguna pregunta o algún comentario, lo que ustedes necesiten, empezamos. Profe, buenas. Buen día. Este, Al principio del análisis del texto, hay un párrafo que habla de que se abandona la lógica de la pedagogía de la educación física para superponer en ella, lógica del mercado o lógica de otras disciplinas. Ese párrafito hace referencia a lo que ya en varias ocasiones habíamos charlado de que, por ejemplo, en las prácticas, en nuestras prácticas, no se contemplan o no se toma conciencia de la gimnasia y sí de lo que vendría a ser aspectos lúdicos que les diviertan a los chicos, porque si no, con la gimnasia se aburrirían y con los juegos se divierten y por eso tenemos que darle algo para que se diviertan. ¿Tiene que ver con eso o tal vez estoy desvariando un poco el término? Eh, Me parece en ese momento, digamos, que yo escribí el texto, la idea era eh, pensar el campo de la educación física como un campo educativo. Creo que se refiere más bien a eso, ¿no? Se abandona la idea de la enseñanza para de la transmisión de un saber cultural para, bueno, someterse a la lógica del mercado, ¿no? En ese momento estaba muy claro que la educación física pasaba a ser un servicio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pensá que cuando yo escribí el texto, terminaban los 90, empezaban los 2000, había una explosión de lo que se llama el entrenamiento personalizado, una salida laboral muy fuerte, ¿no? Para la mayoría de los graduados nuestros. Un poco eso, ¿no? Y bueno, y ahí se cometieron una cantidad de exageraciones, ¿no? Como que el entrenador personal fuera a tu casa y te hiciera el jugo de naranja para el desayuno y después te indicara los ejercicios, ¿no? Una cosa esclavista, diría yo, ¿no? Este, eh, Sobre todo porque, bueno, todo el discurso de la gestión viene de la mano de la economía o de la economía de mercado, del emprendedurismo, de ser dueño de tu propia vida, ser tu propio patrón, ¿no? Todo ese tipo de discursos que invadieron el campo. Más o menos, Agustín creo que relevó unos 100 libros
que hablaban sobre la gestión, cómo montar una empresa, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Más o menos todos dicen lo mismo. Una cuestión que creo que yo no afirmaría hoy, esta frase del campo de la pedagogía, porque la pedagogía no le trajo ningún aporte a la educación física, creo que nada en realidad, pero más allá de lo que yo crea, digamos, es cierto que, ha- que han- que hemos abandonado la idea de enseñar, digamos, ¿no? Como campo. Y que en eso yo creo que vos tenés razón, ¿no? Que se ha priorizado desde las teorías curriculares, desde el propio campo, la cuestión de que el entretenimiento es más importante que aprender. Eh, pero no es muy distinto de lo que pasó en el siglo XIX, cuando nace la educación física y los fisiólogos le dicen a la gimnasia artificial, vos dijiste aburrida, y es una frase muy común, y entonces dice, súmanle los sports, ¿no? Lo que habían inventado los ingleses, pero no como sport, sino como juego, ¿no? ¿Para qué? Para estimular el organismo, que era lo único que le interesaba a los fisiólogos que crearon la educación física. Entonces ahí ya en el inicio se pierde la idea de que la gimnasia, los deportes, los juegos, la danza, son una forma de educación del cuerpo que la humanidad ha creado, ¿no? Y que eso es lo que tenemos que transmitir. Creo que está más vinculado a esa idea, pero no es que estés equivocado, sino que eh, eh, estoy como advirtiendo en ese párrafo, bien, enseñemos porque no tenemos otra opción que enseñar, sino para ser simplemente en un entretenedor, contraten a otros, sería un poco eso. Una vez en una reunión de cátedra, un ayudante, después de muchos años de discutir sobre eso, dijo, bueno, al fin y al cabo, nuestra única importancia en la escuela, lo dijo como valorizando a la educación física, ¿no? Es que somos los que le sacamos una sonrisa al pibe. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿para qué querés un profe de educación física que estudie 5 años en la universidad? Mandale un payaso y listo, digamos, ¿no? Bueno, eso generó todo un debate bastante fuerte, pero digo, si solo es eso, ¿no? Es como una desvalorización de nuestra profesión en que muchas veces nosotros somos, sin quererlo, ¿no? Obviamente que no lo hacemos a propósito, pero muchas veces nosotros somos cómplices de esa mirada sobre el campo. Como también las miradas, bueno, el profesor de educación física es muy exigente, muy duro, muy disciplinador, bueno, ese tipo de cosas que, que nos sacan del lugar que tendríamos que tener, que es el de enseñar, mejorar destrezas y habilidades. Bueno, y a eso a lo que voy con este párrafo es, somos lo que el diagnóstico del lugar, del campo donde desarrollamos nuestra actividad es, o somos lo que el diagnóstico que nos impone el campo. Mm. ¿Cómo sería la No, correlación de idea ahí? me parece no, que no somos ni una cosa ni la otra, ¿no? Un poco la gestión tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eh, em, hacer un análisis de la institución donde se desarrolla nuestra práctica, digamos, no solo en términos disciplinares, sino también en términos políticos, digamos, ¿no? No, no se me ocurre ahora otro ejemplo mejor, pero
cuando yo salí de la facultad como estudiante e ingresé como profesor, la educación física era considerada la prima pobre del campo, por casi toda la facultad, ¿no? No te lo decían porque viste que la gente guarda como ciertas formas, pero nadie daba un peso por el campo de la educación física. No teníamos en ese momento desarrollada la investigación como la tenemos hoy. No había centros de investigación, no había posibilidad inclusive de investigar por fuera de o entrar al CONICET o a la SIC, porque en ese momento eh, los que nos presentamos fuimos rechazados porque nuestros proyectos no estaban vinculados a la medicina o no te dirigía un médico, ¿no? O sea, en ese momento, y eso también forma parte del diagnóstico, ¿no? Y bueno, tenemos una disciplina que no está bien considerada, pero además tiene que hacer los deberes, que no los habíamos hecho, ¿no? No te podías comparar con un filósofo, con un historiador, con un físico, ¿no? Son disciplinas que tienen 100 años de investigación, aunque a veces la investigación sea mala. Entonces, bueno, comenzamos a hacer lo que teníamos que hacer, que era estudiar y desarrollar nuestra investigación bueno, y, y transformamos la institución. No solo transformamos la carrera de educación física, que la transformamos, eso seguro. O sea, una cosa que siempre digo, yo me voy tranquilo, me jubilo tranquilo porque la carrera que le dejo a los que vienen es muchísimo. No es buena, pero es muchísimo mejor que la que tuve yo, ¿no? Mucho mejor. Entonces, también digo, no era fácil, pero tampoco tan difícil, porque la verdad que era cuestión de ponerse a pensar qué es lo que enseñamos, nada más, ¿no? O sea, qué enseñamos y enseñarlo. Eh, Así que, de alguna manera, no tendríamos que ser, en todo caso, aquello que la institución cree que somos, ni adaptarnos a la institución, ¿no? Al contrario, transformarla, usar otras reflexiones. Y nosotros lo hicimos, y yo creo eh, que se puede hacer, digamos, ¿no? El próximo trabajo que vamos a hacer va a tener que ver con justamente mostrar un proyecto de gestión donde se enfrentan dos culturas distintas, ¿no? Y un proyecto serio, con una buena forma, una buena teoría, ¿no? Logra transformar también una institución. Entonces, yo creo que no, qué sé yo, a todos nos ha pasado, ¿no? De entrar a la escuela y que las maestras, la directora nos dijera, bueno, cansame los pibes que así les puedo enseñar matemáticas. Claro. Que seamos el cansador de pibes, el que calma, ¿no? Me parece que Em, esa mirada es una mirada, no la tuya, ¿no? Sino la mirada de, bueno, nosotros tenemos que cumplir una función claro. casi, casi diría, de diversión y agotamiento. Casi es una mirada que es difícil encontrarla hoy, ¿no? Por lo menos en los ambientes Claro. donde me muevo ahora, ¿no? No, bueno, por suerte con los diferentes módulos he ido recapacitando acerca de lo que usted dice y no, la verdad que coincido en que no somos payasos ni tampoco animadores de la escuela. Pero tomando un poco referencia de lo que usted está hablando, profe, nombra diferentes ciencias, desde la filosofía hasta la anatomía, por así decirlo.
Entonces, lo que me da al lugar es que diagnosticando ya el espacio, el campo donde nos desarrollamos, el diseño tiene que ser, vuelvo otra vez a lo mismo, de acuerdo al campo donde estamos o de acuerdo a lo que nosotros queremos desarrollar. Las dos cosas, las dos cosas. Uno gestiona instituciones que existen, que tienen historia, que Claro, tienen cultura, que tienen... Yo trabajo en la Universidad de La Plata. Hay una tradición en la universidad, hay un cierto, eh, una cierta forma de desarrollarse, ¿no? Pero no me adapto siempre. Muchas veces voy en contra de lo que la propia universidad dice y milito ideas que por ahí a mucha gente en la universidad no le gusta y pierdo, claro, ¿no? claro, claro. Y muchas veces gano también, ¿no? Eso es lo que yo decía de que el poder circula por todos lados. Y lo otro es que si no tenés una idea, vas a ser un administrador y no un gestor. Si no tenés Así una idea es, de, bueno, miren, la educación física está acá, la vamos a llevar hasta acá. Dentro de 20 años, ¿dónde vamos a estar? ¿Qué va a pasar de acá a 20 años con la educación física en esta institución? Obviamente que uno piensa en la educación física argentina o latinoamericana, sí, obviamente, pero ahí yo soy bastante práctico, ¿no? Tenemos que cambiar la propia aldea. Si cambiamos la propia aldea, posiblemente cambiemos el mundo. Porque bueno, eh, tampoco la gestión eh, puede todo, pero sí puede muchas cosas, ¿no? O sea, ya te digo, cuando a mí se me ocurrió en el 98 que teníamos que tener una pileta, la mayoría de la gente me miraba como, ¿no? Me lo dijo el propio presidente de la universidad. Yo pensé que estabas loco, ¿no? Y hoy tenemos una pileta. Y, y es un orgullo para la universidad, para la facultad, eh, haber podido hacer eso que hicimos. Que era, si vos lo mirás, si lo ves hecho, es claro, decís, bueno, era donde tenían que ir, sí, pero no, nadie lo... ¿Y por qué yo me planteé hacer una pileta? Primero porque es carísimo alquilar, ¿no? Es mucho dinero. Y en la década del 90 nos sobraba el 20% para presupuesto. Eh, entonces era muy difícil, ¿no? Segundo, porque era una cuestión para los estudiantes, que en general mi universidad no pensaba en los estudiantes hace 20 y 30 años, ¿no? No había comedor a 500 pesos, bicicleta, transporte eh, gratis, encima transporte ecológico, porque el tren, el tren universitario, digamos, es, no es no emite monóxido de carbono, entonces, no, hay un montón de cosquillos. Tenemos un micrito a litio que no es muy grande, pero para hacer las 6, 7, 8 cuadras que del bosque se usa, ¿no? Y hay gente que lo usa, o sea, hay un montón de cosas que mejoraron la vida de la universidad. Y eso también es porque hubo, no yo, no solo yo, sino mucha gente que empezó a pensar en que los estudiantes no se recibían, porque en esa época teníamos el 18% de egresados, hoy tenemos más de 40%, no se recibía por las trabas que le ponía la propia universidad, digamos. Eh, bueno, en la década del 90 estaba muy presente eficiencia, ¿no? Que es bien empresarial eso, eficiencia, equidad, retención, como palabras centrales para resolver el tema de la universidad, ¿no? Y la eficiencia era, si te entran 100 pibes, tienen que recibir 100 pibes. Nunca pasó, nunca pasó. Pero bueno, eh,
con un nivel como el que teníamos no podíamos. Entonces yo creo que hay que hacer las dos cosas, tener una idea e intentar transformar la institución. Hoy la mirada sobre el cuerpo que tiene la facultad es otra, y no estaba en la agenda de la investigación en filosofía, en sociología, en letras, en historia, no estaba esa mirada. Yo creo que nosotros, no sé si estamos acertados, pero creo que fuimos nosotros los que le dimos una mirada que la facultad no tenía, sobre el cuerpo, sobre que el cuerpo está en disputa, sobre... ¿no? Entonces, hay muchísima gente hoy que desde otros lugares, desde otras disciplinas, está investigando esas cosas, comparte con nosotros, o no comparte, o está en contra, digamos, de eso. Porque bueno, uno tiende también qué sé yo, me encantaría que nos pusiéramos de acuerdo más rápido, pero mi universidad es una universidad que se basa en el respeto de la pluralidad de ideas, ¿no? Que haya gente que pueda no coincidir con vos y que eso se respeta. Bueno, es una tradición de la universidad que yo creo muy valiosa, porque lo otro es lo que estamos viendo hoy. Estos discursos de la desaparición, ¿no? Que no lo vivo Argentina, digo, lo vive el mundo, ¿no? Eliminar a algún grupo, ¿no? Ya lo hizo la humanidad. Ya Ya ha pasó pasado por, eso. sí, pasó y siguió pasando, no es que pasó y no siguió pasando, ¿no? ¿Qué está haciendo Europa con los inmigrantes de las guerras que la misma Europa ayudó y los estaban matando en el mar? Digo, no, Sí, no es que... los deshumaniza y después los Claro, normaliza. Entonces, y ahí nos parece normal que pase eso. claro. Entonces, no es que no hay genocidios hoy, no es que no hay genocidio, está habiendo. El pueblo palestino está sufriendo un genocidio, digamos, a manos del último pueblo que recordamos que sufrió un genocidio, que es el pueblo judío. Entonces, bueno, por eso digo, para mí es un valor central el respeto a la pluralidad de ideas, ¿no? De hecho, eh, eh, yo pertenecía o pertenezco todavía, pero voy a dejar de pertenecer a un centro de investigación donde somos muchos investigadores de educación física, hay sociólogos, hay antropólogos, hay de varias disciplinas, y hay otros centros que no tienen nada que ver con el nuestro, o sea, hay dos ideas diferentes, muy diferentes. Bueno, eh, y yo en este momento estoy haciendo el pasaje a otro lugar porque, bueno, no me siento eh, representado por ninguna de las dos ideas. No solo es una necesidad de convivencia democrática, sino que también la oportunidad de pensar y romper estructuras que, bueno, funcionaron por un tiempo y ya no funcionan más. Esa es una característica que tiene la teoría, ¿no? Cuando yo digo una teoría, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de tres cosas centrales. Cualquier teoría tiene que ser novedosa, ¿no? Si vamos a repetir lo mismo de que hace 100 años, no tiene sentido. Segundo, tiene que ser precisa, no podemos decir que nos da lo mismo el juego que el deporte, la gimnasia que la danza. No podemos decir esas cosas porque, bueno, no pertenece al campo universitario en principio, pero además teóricamente es incorrecto. O sea, hay que ser preciso. Y tercero, tiene que ser simple, tiene que ser poder ser entendida por cualquiera. Por cualquiera, digo, por un especialista en el tema o por una persona ciudadana del pueblo común y corriente, Bien. ¿no? Entonces, me parece que es eso. Profe, y cuando usted hace mención en el texto de que la ejecución encierra en sí misma las soluciones planteadas en el diseño, pero además, bueno, me empieza a generar preguntas y el análisis acerca de los acontecimientos que enfrenta y obviamente los que se van produciendo. Ese momento, la ejecución, al igual que la evaluación, se puede dar tanto en el diagnóstico
y obviamente en el proceso del diseño. No se escucha, profe. Sí, sí, me parece que lo que atraviesa la gestión en todo momento son esos aspectos que yo creo que relato al principio, digamos. Esos aspectos que componen, digamos, la vida institucional en cualquier lugar, ¿no? O sea, toda institución atraviesa, tiene una historia, ¿no? Yo digo, hablo ahí de aspectos históricos, Sí, que sí, sí. son muy fuertes, porque, mira, la idea de la pileta y del campo de deporte propio me viene a mí porque era un problema que habían sufrido todos los directores anteriores, utilizar el espacio para las prácticas, que era de la universidad, porque ese espacio lo administraba la universidad a través de un funcionario, digamos. No era un lugar académico. Y eso había traído muchísimos conflictos, inclusive muchas veces los profesores y las profesoras se peleaban de muy mala manera por utilizar un espacio en un horario determinado. Y bueno, me puse a hacer el proyecto del campo de deporte propio, que es el que tenemos hoy, y andaba por todos lados tratando de buscar adeptos a la idea, y fui convencido de que me iban a decir que sí, la gente que administraba el campo de deporte de la universidad, porque a ellos les iba a convenir que nosotros no fuéramos de ahí para que ellos pudieran disponer de eso todo lo que quisieran, y me dijeron que no. Yo no entendía, ¿cómo me dicen que no? Están locos, ¿no? Y me dijeron que no de mala manera, aparte. Entonces me puse a buscar en la historia y encontré una carta que le había escrito el fundador de la carrera al presidente de la universidad en el año 57. Yo te estoy hablando del año 98, habían pasado. Y en la carta, Amabel estaba la puteada contra la gente del campo de deporte, porque no lo dejaban a los estudiantes que estaban haciendo las prácticas hacer las prácticas en el campo de deporte. Un capricho. Y ahí me di cuenta que eso históricamente fue así, ¿no? Hay una disputa, ¿no? Hay dos educación física, ¿no? Que a veces conviven y a veces no conviven, ¿no? Entonces digo, los aspectos históricos que atraviesan las instituciones son muy importantes, ¿no? Yo doy siempre un ejemplo de fútbol, porque bueno, como es popular a veces se entiende mejor, ¿no? Este, Cuando Maradona y Bilardo estuvieron en Boca en la década del 90, a mí me llamaba mucho la atención algo que no le llamaba la atención a nadie. Eh, cuando la tradición de Boca, de la fuerza, del esfuerzo, de no darse por vencido, esa tradición, digo, no otras que son muy feas, contradice la idea de juego que trae Bilardo, ¿no? No porque yo sea antibilardista, ni mucho menos. Tengo mis diferencias con Carlos, pero, pero lo aprecio mucho. Pero yo veía salir a Maradona de la cancha, porque lo sacaba siempre de 5 o 10 minutos. Y verlo a los dos pidiéndole la hora al referí, eso no tenía nada que ver con la historia de Boca. Nada que ver, o sea, eso no se hace, ¿no? O por lo menos no se hacía en Boca. Bueno, ahora eso lo hacen todos, así que no hay ningún problema, ¿no? Pero digo, hay una historia de la cual uno tiene que ser respetuoso, inclusive para poder cambiarla, ¿no? Porque si no, que todo siga igual, ¿no? Después hay otras cosas esto que yo te decía de la pluralidad de ideas. Hay gente que no respeta la pluralidad de ideas y vive la misma vida universitaria que vivo yo, ¿no? El decano de la facultad que conté ayer de veterinaria, que echó al pibe de la cursada porque era sordo, ese no respeta nada, digamos, ¿no? Pero digo, hay aspectos culturales ¿no? Hay aspectos disciplinares. La educación física que yo conocí en la universidad
Era una educación física horrible, horrible, ¿no? Y la que tenemos hoy tiene sus cosas feas, pero mejoró bastante, ¿no? Entonces, ese aspecto disciplinar es importante, porque decir, ¿qué voy a gestionar? Que se siga pensando que el profesor de educación física tiene que ser musculoso y alegre, o voy a pensar que el tipo es un académico que tiene una teoría y que por lo tanto la desarrolla en sus prácticas, ¿no? Bueno, después los aspectos políticos, cómo ejerces el poder y cómo dejas que lo ejerzan sobre vos, porque sobre vos digo, sobre tu grupo, ¿no? Eh, hay una frase en La Plata que está en varias paredes, que es hasta dónde podés aguantar, ¿no? Está la imagen de Julio López. Eh, bueno, hay un momento en el que hay que dar alguna batalla, ¿no? Es un aspecto político que es importante. Y si no la das, vas a ser obediente toda tu vida. Sí, por ahí la gente te va a querer, pero no hiciste nada, ¿no? Entonces digo, estas cuestiones me parece que están en el diagnóstico, están en el diseño, obviamente están en la ejecución, ¿no? Y ya te digo, a veces tenés que perder. Cuando yo planifiqué el campo de deporte con la piletita, eh, hay un campo que es de la universidad, pero que lo administra la Facultad de Ciencias Veterinarias, que se llama 6 de agosto. Entonces planifico que la pileta y el campo de deporte se haga ahí, que nos lo presten y se haga ahí. Eh, Fue el decano de la facultad a hablar con el decano de veterinaria y el decano de veterinaria le dijo, no, el campo tiene 9 hectáreas, tienen 2 caballos, una cabra, una oveja y 2 vacas, todo lo que hay. Tiene 9 hectáreas, nosotros necesitábamos 3, ¿no? En 3 entraban todas las instalaciones. Entonces el decano de veterinaria le dijo, esto me lo contó el decano, ¿no? Yo no fui a la reunión porque decano no se junta con director, decano se junta con decano, ¿no? Las cortes también funcionan. Entonces, el decano de veterinaria dice, no les voy a dar el predio porque el 6 de agosto es el día del veterinario. Yo ni sabía por qué se llamaba 6 de agosto, ¿no? Entonces viene el decano de la facultad y me lo cuenta, me dice, mirá, me dijo que no, el de veterinaria, porque el 6 de agosto es el día del veterinario. Entonces yo le dije, medio caliente, medio en joda, le digo, ¿y por qué no le dijiste que también es el día del arquero suplente? Entonces podíamos tenerlo lo de educación física. Nada, que se joda el decano de veterinaria, hoy nosotros tenemos nuestro campo de deporte en el mismo lugar donde está la facultad. Digo, a veces perdés, pero tenés que dar la batalla. Y si no das la batalla, ¿no? Y a veces tenés que perder con dignidad. O sea, da la batalla, perdés, sabiendo que vas a perder, pero la das igual, porque, porque estás marcando un punto teórico. Mira, yo fui consejero académico, se decía en esa época, ahora se dice directivo, eh, en la década del 2000 en la facultad. Un día, por alguna razón que ya no me acuerdo, había una gran movilización en Buenos Aires, estoy hablando del 2004, 2005, todavía no habíamos recuperado nada, estábamos recién empezando, y había una gran movilización. Y los estudiantes traen al consejo directivo, porque formaban parte de él, la idea de que al otro día, que era el día que se hacía la movilización, se cerrara la facultad para dejar liberado a todos los estudiantes para que vayan a la movilización. Esa era la propuesta. El consejo directivo son unas 12 personas, 5 profesores, 4 estudiantes, 2 graduados, o 6 profesores, bueno, 12. Bueno, todos los estudiantes de acuerdo, algunos profesores empiezan a decir, bueno, sí, estaría bien que liberemos, cerramos la facultad. Yo levanté la mano, pedí la palabra, planteé mi posición, dije, miren, yo no estoy en absoluto de acuerdo con cerrar la facultad nunca. Porque mucha gente va a ir a la movilización, pero mucha gente no.
Y en vez de ir a la movilización, se va a quedar en la casa viendo Intrusos en el espectáculo. O no sé, cualquier programa, ¿no? Nunca lo vi, lo nombro porque lo he escuchado. Y yo prefiero que la gente que no vaya a la movilización venga acá, se dé la clase y en la clase se haga referencia, porque obviamente eh, siempre hacemos referencia a la realidad, a nuestros momentos, y que es mucho mejor que se quede mirando otra cosa. Y aparte porque recuerdo que en el año 75 y en parte del 76, la universidad estuvo cerrada. Y eso no es bueno para la Argentina, no es bueno para nadie. No es bueno cerrar el lugar donde estamos obligados a pensar. Por supuesto, como todas las voces habían sido a favor de cerrarla, pensé que la votación iba a ser 11-1. Pero finalmente salió 9-3. O sea, después de que yo hablé, dos personas que se habían manifestado a favor votaron a favor de mi posición, que perdimos, por supuesto. Bueno, pero hay que perder esa batalla, pero hay que decir lo que hay que decir, ¿no? Y no estaba, en ese momento la decana, que es amiga mía, no me había consultado sobre el tema, no sé si fue un tema sobre tablas, qué sé yo, y después cuando salí me dijo, mira, Marcelo, la verdad que tenés razón. No, no podemos cerrar la universidad. La universidad tiene que estar abierta siempre, siempre tiene que estar. Pero bueno, y es un aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Que uno va a perder y ganar en esa batalla. Y después tenés eh, qué sé yo, en los aspectos culturales entra, ¿qué idea de cuerpo tiene esta comunidad? ¿No? ¿Qué idea de cuerpo eh, se está pensando? ¿No? Y por lo tanto, ¿qué idea de educación del cuerpo? ¿No? Que eso me parece que nos toca bien cerquita. Eh, y así cada uno de los aspectos. Bueno, después tenés los aspectos operativos, ¿no? Obviamente. ¿Tenés un aula para darle clase a 1000 personas? No, no tenés. No tenés un aula para 1000. Tenés como un aula para. Bueno, entonces es un aspecto operativo. Che, mirá, tenemos que armar comisiones de 400 porque 1000 no entra, ¿no? Después, bueno, uno se puede preguntar si una clase de 1000 está bien o está mal, ¿no? Esas son cosas eh, que son importantes también, porque en el momento de la clase vos tenés que tener las cosas para resolverlo, y a veces no tenés, ¿no? Pero son importantes, pero no es una idea. Te falta una pelota, te falta un tosillo, bueno, correrá para la próxima. Pero me parece que atraviesan todos eh, y por supuesto puede haber algún otro aspecto que yo ahí no consigné, ¿no? O sea, no es una lista cerrada. Me parece que uno tiene que poder pensar en todas esas cosas, ¿no? Cuando yo digo el aspecto disciplinar, ¿no? O sea, qué piensa la comunidad de la educación física o qué piensa de la educación, qué piensa. También es meterse con la ciencia, ¿no? O sea, hay cosas que la ciencia hace que están mal y hay cosas que están muy bien, digamos. Estamos, estamos todos vivos porque la ciencia y la técnica logró obtener una vacuna. Si no, estaríamos, ¿no? Entonces, y hay cosas que hace mal. Eh, la misoginia infinita que ha desprendido la ciencia durante los últimos 400 años es infernal. Bueno, está mal, Sí, ¿no? pero lo sigue hablando con el diálogo, con las palabras. Sí, Si existe ¿no? el género, existe el lugar. No es solamente el día del niño, digamos, y las Claro, niñas, ¿a dónde están? claro. No es la presidente, es la presidenta, porque si existe el género, existe la palabra. Y así podemos ir siguiendo, nombrando No, varias no. cosas. Hay una chica, que no sé si lo conté, hay una chica que con ISET que se llama Agostina Mileo, que escribió un libro que se llama Que la ciencia te acompañe. Yo lo recomiendo mucho porque los que somos de educación física
estamos atravesados por un discurso científico que no es propio, pero que nos atraviesa. Y la piba cuenta que ella lee revistas científicas, ahora no me acuerdo si es de qué carrera es, pero bueno, lee revistas científicas y dice, la ciencia muchas veces comunica mal cosas que hace bien, ¿no? Pero con eso genera, con esa mala comunicación, genera esta misoginia, no lo dice así, pero más o menos. Entonces dice que había encontrado un artículo cuyo título, un artículo científico publicado en una revista científica, avalado por los evaluadores de ese artículo, porque ustedes saben que en una revista científica por lo menos tenés 3 evaluaciones para que se publique el artículo, ¿no? Y el título era, las mujeres disminuyen su actividad cerebral durante el embarazo. Y cuenta Agostina, dice, inmediatamente vas al resumen del artículo, te dice que la experiencia, el experimento que se hizo para ese artículo está hecho con pulpos. Bueno, con pulpos hembra, obviamente, ¿no? O con pulpas, no sé si le dice pulpa a las hembras de pulpo, pero bueno. Pulpes le ponemos, quedamos todos adentro. Y bueno, el experimento puede haber estado bien y a los pulpos hembra, claro, porque se manejan por instinto y lógico. ¿Qué tiene que ver eso con la mujer? Nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces digo, la ciencia también, ¿no? Pero no poner en discusión la ciencia porque somos rebeldes, no, ponerla en discusión porque hay un problema social, político, de vida, ¿no? De forma de vida, que el Estado avala y que nosotros estamos en contra, digamos, ¿no? Y eso implica también una revisión profunda de nuestras propias prácticas, ¿no? Parece que no, pero eh, La Matanza, la Universidad Nacional de La Matanza, se creó en el 1996, la carrera de Educación Física, cuando se creó la universidad. Y siempre siguió con la tradición que venía del Instituto de Vélez Sarsfield, de que las clases fueran de varones y mujeres, o sea, separados, ¿no? Bueno, te imaginas que ya en el 2008, 2009 era difícil sostener la postura de que los varones tuvieran clases de básquetbol por un lado y las mujeres por otro. Ya a esa altura era complicado. Bueno, finalmente, después de un largo debate, de habernos consultado nosotros, porque nosotros desde el 83 que tenemos, 84 que tenemos clases mixtas en todos los ejes, nos consultaron, les dijimos que sí, que tenían que ser mixtas, que se dejen de joder. Bueno, finalmente lo desarrollan, ¿no? Las clases son... Muchos profesores grandes renunciaron por esa decisión, porque no estaban de acuerdo. Varones todos, obvio, ¿no? Entonces digo, las instituciones tienden a transformarse si alguien quiere transformarlas, si no, siguen igual, ¿no? Profe, pero hasta el día de hoy se piden todavía, salen horas cátedras para mujeres, para varones. No, bueno, qué sé yo. No solo es misógino. La semana pasada justamente veía que salían publicadas horas y eran así para mujeres, el grupo mujer. No, está bien. No digo que el machismo haya perdido la batalla, pero es estúpido, la verdad, ¿no? Y bueno, hay que luchar para que eso cambie. ¿Por qué yo no le puedo dar clase a niños? ¿No? O sea, estoy cansado de que el Estado me acuse de algo, ¿no? Porque no le puedo dar clase a la niña porque me está acusando de perverso. Es como cuando vas a comprar algo con tu tarjeta de débito o de crédito y el empleado pobre te tiene que pedir el documento.
¿no? Porque está sospechado de ser un delincuente. Bueno, déjense de joder. O sea, no, no. Sí, entiendo que todavía atrasamos un poco, pero bueno. Inclusive nosotros en el 2000, cuando pusimos rugby y fútbol optativo para las mujeres, para que pudieran cursarlo, porque nos parecía una estupidez, porque históricamente el rugby y el fútbol era para los varones y la pelota del cesto para las mujeres. Pero bueno, nosotros teníamos, en vez de tener una profesora de pelota del cesto, teníamos un profesor. No se llama pelota del cesto, perdón por el viejazo, se llama cesto gol. Después alguien escucha y dice, mirá cómo atrasa. Bueno, nosotros pusimos optativo. Bueno, teníamos al puesto que no era para nadie, digamos. O sea, estábamos bastante bien en el 2000, pero no lo bien que podemos estar. Digo, no es raro que las instituciones y los ministerios caigan en trampas porque bueno, muchas veces no hay la reflexión suficiente sobre el tema, ¿no? Ya les digo, la Universidad de La Plata creó Quizás, profe, también otra su... cosa que noto que también, o sea, con las áreas especiales, que creo que es por reglamento, que siempre el maestro de grado tiene que estar. Y es como que a veces, sí, obviamente por un accidente o por lo que pueda pasar, pero también está esa otra parte como el custodiar o ver qué actitudes tenemos con los chicos, quizás. Sí, es el famoso panóptico, ¿no? Es el famoso panóptico, siempre hay que estar observados por alguien. Pero no es tanto con nosotros, por ahí es más con los pibes. Eso del accidente es típico del autoritarismo, ¿no? Pero a veces como que nosotros no nos metemos en el aula a observar lo que ellos hacen. No, no, claro, no. Pero bueno, este, digo, cuando uno entra a la escuela hace cosas de observación, ¿no? Si veo a una maestra gritándole a un pibe, yo intervengo, por más que no me hayan dicho nada. Digo, hay cuestiones de ciudadanía que me importa tres pelotas si están o no están en el reglamento, digamos, ¿no? Eh, Me parece que Profe, eso... ahí digamos, Ahora, ya estoy... La cuestión esta de aceptar las reglas que ya no son ni del siglo XIX, son de la prehistoria, digamos, me parece que es un problema también de los maestros, justamente porque hablábamos ayer con el colega que trabaja en el instituto privado. Bueno, en la medida que nos seguimos diciendo que somos docentes, ¿y qué hacemos? Obedecemos, porque somos dóciles. Sí, Silvina, perdón. bueno, ahí, profe, más que nada quería aportar sobre esto de que los docentes de grado, digamos, deberían de alguna manera estar presentes en las clases de educación física porque de alguna manera lo dice así el protocolo, pero no lo hacen. Y tampoco hay nadie quien vaya a observarnos cuando damos clases, digamos, cuando ya ejercemos la profesión, que debería pasar eso. Por ahí se malentienden muchas cosas. Esta semana justo he estado en una Claro, pero capacitación te de ESI quiero... Sí, sí, te escucho, te con escucho. esto de que lo que el eje transversal en la educación física y es como que por ahí se malentienden cosas, porque por ahí si vos quieres enseñar gimnasia, por ejemplo, algunos profes planteaban que tenían que obviar la parte de gimnasia. ¿Por qué? Porque hay que tener contacto con los niños. Y por ahí se malentiende alguna situación, imagínate, después más que nada es la sociedad la que te juzga. Sí, no, no, la verdad que eh, me sorprendo, lo he escuchado varias veces que me decís. Ahora, si un maestro no puede tener contacto con sus estudiantes, cerremos la escuela, chicos. Cerremos la escuela En porque, teoría, ¿no? En teoría, la claro, verdad. cerremos la escuela, dejemos que claro,
Si un maestro Profe, es puede, lo que yo menos, decía. menos en una clase de gimnasia, digamos. O sea, porque si estás dando básquetbol eh, o rugby, qué sé yo, pero una clase de gimnasia, ¿cómo le indicás que tiene que poner la espalda derecha? Si no logra, tenés que tocar la espalda. O sea, no jodan, ¿no? O sea, me parece que toda esta cosa del miedo al accidente, ¿no? Como si además lo fuéramos a evitar, efectivamente. Les digo porque además lo estoy padeciendo un poco con el campo de deporte de la facultad, porque hay tanto miedo, que al final quedémonos en casa, boludo. O sea, ¿no? Si nada se puede hacer porque todo el mundo tiene miedo, bueno, ¿no? Me parece que es desvirtuar la disciplina, desvirtuar la educación, ¿no? Tomarnos de estúpidos a los maestros y a nosotros, ¿no? O de sospechosos de hacer una cagada. Déjense de joder, ¿viste? O sea, yo estoy habilitado con un título, me reconociste, trabajo acá, ¿viste? Yo en mi clase. Y yo la verdad que sobre si tiene que venir la maestra, no. Yo fui profe de escuela muchos años, nunca vienen, nunca vinieron, nunca las necesité, al contrario. eh, Alguna vez habrá venido alguna y se puso a romper los huevos, porque quieren controlar una disciplina que no entienden, porque si el pibe está haciendo un ejercicio con otro y se están riendo, digamos, no es que se están portando mal, se ríen, listo. Hablando, disculpe, profe, no, hablando un poco, haciendo referencia, perdón, a un poco a lo que usted habla del poder y del poder circulante. Yo tengo en mi experiencia muchas discusiones con los docentes de grado porque tengo alumnos que en teoría en las otras materias son alumnos calificados con una nota de 10. Entonces, tal vez en mi materia no contemplan los requisitos para el 10, entonces la nota es un 8, 9. Y cuando tengo que dar las notas, profe, puede venir un momento, mire, esta chiquita, mire, este chiquito tiene todo 10, cuál es la posibilidad? Si existe una posibilidad de cambiarle porque le va a afectar la nota para la bandera y al principio como era pichón, bueno, profe, bueno, señor, accedí al 10. Y después de un tiempo, en varias reuniones de personal, yo planteaba esto, se produce un silencio hasta que un profe de música dice, sí, yo también estoy de acuerdo en que se modifique mi nota, y bueno, hoy, con la presentación de las notas, yo exijo que no se me modifique mi nota, porque al fin y al cabo no es lo que corresponde y no es cómo se valora, al menos todo mi proceso para ser un profesional con un título avalado. Sí, no, me es difícil intervenir en esta situación que planteás porque, bueno, eh, yo no estoy de acuerdo con las calificaciones, entonces, no tengo mucho para decir. Me parece bien que te quejes de que los maestros te quieren modificar la nota, porque es un abuso de autoridad, digamos. Pero bueno, en- tampoco creo que la nota que vos ponés sea tu nota, es la nota del estudiante, no la tuya. Pero bueno, está mal en todos los casos ese tráfico de influencias interno, ¿no? Bien argentino. Eh, y yo no tengo ese problema porque, bueno, aparte de que soy el titular, contrariamente a los méritos que cada estudiante haga hecho, porque no puedo saber por qué hizo menos o más mérito, yo a todos mis estudiantes le pongo 10. Porque había un profesor, es en bronca de que un profesor
que tuve, que decía que el 10 era para Dios, el 9 para él, y los alumnos más de 8 no sacaban, ¿no? Eh, entonces, nada, sí, el estudiante por ahí comete un error en la respuesta del trabajo que yo les pido, o bueno, nada, o tiene algo incompleto, ¿viste? Esas cosas que pasan. Bueno, yo simplemente se lo marco, ¿no? Que lo sepa, que sepa que eso estaba incompleto, que le faltó leer tal cosa. Porque bueno, el tema de las calificaciones es otro problema, ¿no? Está mal que anden pidiendo el 10 para que, para que llegue a la bandera. Bueno, la bandera también. Todo tipo de clasificación de las personas es racista. Discúlpenme, yo no quiero tener este, una deshonestidad con ustedes. No es que pasa ahí donde están ustedes. Profe, yo creo que un número no te hace. ¿Un número qué? Que un número muchas veces no te define, porque eso tienen a veces los padres, el replantearte por qué saco 9 si mi hijo participa. Y yo siempre soy sincero y yo digo, Sí, sí. yo como Si no estudiante define, ¿para qué lo nunca fui de usamos? 10, Si no nunca define, fui de 10. ¿para qué lo usamos? ¿Cómo, Eh, profe? Si no profe, define, ¿para qué lo usamos? No, bueno, pero muchas veces es el exigir que tienen que dar más muchas veces del 10 el 10 el 10. Y eso es y algo impuesto que tienen que ser 10. Yo lo veo Sí, así. perdóname, y pero a el mí, CONICET todavía creo que ya lo sacaron igual. El CONICET todavía, entre uno de sus requisitos para ingresar a carrera o a beca, es el promedio de la carrera, ¿no? Entonces lo usamos para discriminar, digámoslo claro, ¿no? O sea, discriminamos con la nota. La educación discrimina con la nota. Bueno, ¿no? Si vivís en un mundo racista, donde todo el tiempo están discriminándote por algo, y yo, en mi facultad clasifica a los investigadores en formados, en formación, colaboradores. Tres categorías para... Son todos investigadores. ¿Sabe qué hace esa gente? Los tres, el formado, el informado, investigan, se rompen el ojete. Y los colaboradores, además, lo hacen gratis, ¿Del por el CONICET? honor. Entonces, ¿Del CONICET, profe? sí, también tienen la misma clasificación. Ah. Entonces, bueno, discriminadores hay en todos lados, ¿eh? Esto es como dijo el Diego, los pelotudos son como la hormiga, están en todos lados. Eh, sí, bueno, yo soy el titular, pero soy un profesor igual que la última o el último ayudante que entró. Y él tiene 20 años menos que yo y es un profesor de la misma categoría que yo, para adentro, obviamente. ¿No? Porque si no, como que la propia educación avala la discriminación, ¿no? Cuando lo que debería enseñar es que no se discrimina a nadie, ¿no? Y dejar de dar la bandera, ¿no? Que sea rotativo. a mí, por ejemplo, también como de mi experiencia, profe, buenas, como que cuando se evalúa no desde la subjetividad, sino desde la objetividad con un argumento, con un fundamento. Por ejemplo, nosotros teníamos una metodología de evaluación, tenemos técnicas, instrumentos, tenemos indicadores de logro, y eso te piden cuando vos evaluás, cuando vos fundamentás por qué le has calificado a un alumno tal nota y a otro no. Por, por ejemplo, en el tema de los instrumentos, tenés tu lista de cotejo, la escala de calificación. Entonces, eso a mí lo que me solicitan. Yo también me confronté con este tema de la bandera, de los chicos de sexto, séptimo, y
O sea, como que me condicionaban que justifique, pero no desde mi subjetividad. O sea, por ejemplo, yo le cuestionaba, que yo le decía que yo evalúo en forma integral, tanto la conducta, el quehacer o la evaluación, la condición, la participación, toda esa cuestión, y como que no era válido para ellos. O sea, necesitaban algo más. Especialmente los padres que se confrontaban, porque los padres son los más bravos acá en la cultura de la escuela que yo tengo. Entonces, bueno, eso, o sea, se califica de acuerdo a un fundamento objetivo que vos tenés. Para eso tenés los instrumentos, las técnicas, la metodología de evaluación. Eso es lo que me pedían a mí. Y en el otro tema, profe, que yo quería hablar es de transformar la escuela. Yo parece, por ejemplo, sin querer, eh, transformé, donde la escuela donde yo trabajo, se había una directora donde ella se establecía las normas, era un poder que ella tenía y como que ella lo manejaba ese poder, en el área de educación física especialmente. Cuando yo ingresé como titular en esa escuela, como que se modificó todo. Y no es fácil, o sea, luchar por una escuela transformadora, porque yo me tuve que enfrentar con directoras de años y no es fácil enfrentarse a ese poder que ella tiene. Pero logré algunas cosas, logré Para eso, cambios. para esa afirmación que vos haces, Mirta, yo tengo una frase, bueno, quien tiene miedo a morir, que no nazca, ¿no? O sea, sí, No, no, pero no hoy es en día se fácil, ¿no? manejan así, como que se busca por lo que no meterse en problemas, o a vos después te califican como la problemática, como que la que cuestionar, la que debatir, la que como que te en rojo te ponen a vos. Y a lo que no, el más fácil, como usted dice, ser dócil, obedecer, no meterse en problemas, y así se maneja. Y así se maneja el poder directivo y después hace como él, y por eso ocurren los abusos a veces. Entonces, como que hay que ser equilibrado y también, como dice algunos, enfrentarse, confrontarse con fundamento, con buenas palabras, no sé. Pero bueno, es todo un drama, no es fácil, no es fácil. A veces te enfermas también por buscar ese cambio transformador. Pero, como dice, es algo que a veces vos lo tenés que hacer y tenés que perseverar, porque no se logra de un día para el otro. A mí me costó como 3 años para recién lograr cambios en la escuela. Y se logró. Y bueno, recién como el discurso que usted está dando, poniendo, recién me doy cuenta, pero que, que, que se pudo lograr eso. Pero bueno, no es fácil. No, claro. Pero bueno, todo vino de la pregunta de la evaluación. Yo ahí en el texto digo que la evaluación no tiene que servir para medir y predecir, sino para recoger datos nuevos que nos permitan reorientar la gestión. Me parece que en el campo de la enseñanza es lo mismo, ¿no? En el campo de la enseñanza, la evaluación tiene que servir para saber si estamos enseñando bien o mal. Pero bueno, no sé si hay alguna otra cuestión o pregunta que quede sobre el texto. Sí, yo, profe, de nuevo. Yo en la cuestión de que, porque no lo pude abordar antes, estaba escuchando lo que justificaban usted o el profe que habló anteriormente. Tema por ejemplo, de que el discurso, por ejemplo, la teoría que tiene que ser novedosa, no sé qué era, que más precisa, todas esas cuestiones. Yo como, con el profesor Crisorio también, yo, por ejemplo, con él, yo le cuestionaba o me cuestionaba, por ejemplo, por qué en el discurso se habla de esto, de que de la educación física se toma la lógica del mercado o la lógica de otra ciencia. O sea, siempre se vuelve sobre lo mismo, o sea, se hace referencia sobre él mismo, sobre lo mismo. Yo digo, ¿por qué no hay otra teoría que enfoque, que dé otro enfoque? Por ejemplo, que ya se haga, ¿qué se puede hacer para que la educación física trabaje desde su conocimiento, trabaje de la entidad, se parta de eso, no se parta sobre lo mismo que se toma de conocimiento, que se aplica en la práctica y así estamos.
O sea, como que, eh, eh, no sé si me entiende. No, la verdad que no sé si te entiendo, pero lo que vos estás planteando es lo que yo estoy proponiendo, digamos. Sí, Eh, sí, sí, en el sí, sentido de enseñar gimnasia, juego, deporte y danza. Eso es lo sí, nuestro, eso es lo que tenemos que saber. Hay que hacer crecer la teoría sobre cada una de las prácticas y enseñar eso, digamos, ¿no? Y dejar de hablar del organismo, de la anatomía, de la psicología, de, qué sé yo, una cantidad de discursos que hay en el campo que no sirven para nada, que no han ayudado en nada ni a la gente, ¿no? Y yo salgo a la calle y miro a la gente caminar, o nada, el otro día conté, estuve 2 días de los 3 que hubo en una jornada sobre archivo y memoria, por mi investigación. Bueno, una de las presentaciones que más me gustó de un panel, qué sé yo, me llamó mucho la atención cuando la vi a la investigadora, que además es la que maneja el archivo histórico de la universidad, ¿no? La vi a la chica salir caminando por el pasillo, yo no sé, al baño, supongo, donde me sorprendió una piba joven con una pisada en ambos pies totalmente desviada, digamos. Y digo, más allá de la piba, digo, ¿qué hizo la educación física en 14, 15 años de escuela que tuvo esta piba? Más, no sé si va al gimnasio, yo no sé, no la conozco. Digo, la consecuencia de no saber gimnasia está en el cuerpo de la gente. Y lo ves todos los días. ¿Se pone la cámara? ¿Qué pasó? Ah, perdón, no me había dado cuenta. Se apagó sola. Entonces, hay que mirar nuestras prácticas para armar teoría, digamos. Si no, qué sé yo. Discutíamos en la cátedra, discutíamos. Yo presentaba una idea, a algunos les gustó, otros discutieron algunas cosas, bueno, después hubo un cierto acuerdo. Yo digo, si la gimnasia no se preocupa por la postura y por el uso del cuerpo en la vida cotidiana, no es gimnasia, aunque se llame gimnasia, ¿no? Esa sería la afirmación. Bueno, todas las formas de la gimnasia aeróbica no tienen ninguna preocupación por la postura. Se llaman gimnasia, se venden en los gimnasios, se venden enlatados, la gente les gusta, inclusive podríamos decir, no tiene ninguna preocupación por la postura, ¿no? Entonces, digo, eso es un aporte teórico, es simple, lo entendés vos y lo entiende cualquier ciudadano de a pie, es simple, es novedoso y es preciso. Eso es lo que hay que hacer, sí, totalmente de acuerdo con vos. Eh, Inclusive, cuando más lo hagamos, más fácil nos va a ser resolver estos problemas con las instituciones que tenemos, ¿no? Porque tenemos algo para discutir, claro. ¿no? Si no tenemos nada para discutir, ¿qué vamos a ir a hacer? A obedecer. Eso es lo que pasa. ¿Qué sé yo? Yo me llevé mal con muchísimas directoras a lo largo de mi vida. Es Sí. más, creo que me llevo bastante mal con la dirección de mi centro de investigación. Sí, bastante mal. Bueno, eh, sí, la vida no es coser y cantar. La vida tiene sus dificultades. Pero ¿qué vamos a hacer? Quejarnos y decir, ay, vos, viste, qué mala suerte que te pasemos mi, mi, mi tía Olga, ¿viste? No. Pero bueno, creo es más, creo que lo que les voy a proponer ahora va a dar cuenta de esto que vos estás pensando. Si no hay más preguntas, claro. Profe, justo lo que usted hablaba recién, bueno, yo creo que están dejando de lado lo que es la técnica de carrera, los ejercicios de coordinación y lo que es el ABC, digamos, y para mejorar la calidad de vida, como usted nombró recién, es el gran problema. Está bien, como también mencionó al principio,
de los juegos, yo creo que los juegos serán bien utilizados siempre y cuando se trabaje un concepto o algunas condiciones. No hacer un juego por hacer lo que pase la hora. Ese también es otro inconveniente. No, sí, claro. Mirá, ya no lo digo como profe, lo digo como padre. Eh, Mi hija, como sabe que soy profe de educación física, cada vez que vuelve del campo de deporte, de su clase semanal, me cuenta la clase. Apenas termina de contarme la clase, yo voy a un rincón y me valido, ¿no? Porque además seguramente el profesor, la profesora fue alumno mío. Eh, bueno, el deterioro no empezó ahora, sino empezó hace mucho, y se fue poniendo cada vez peor. Porque bueno, se sumaron las dos cosas. Tras que la gente no sabe gimnasia, los profesores no saben gimnasia porque no se enseña gimnasia en los profesorados, a eso agregarle que se utiliza el juego como medio para, que no, si es un medio no puede ser un contenido. Y a eso agregarle que este, la gimnasia en los últimos años se convirtió en una mercancía que se vende en un local comercial. Bueno, el resultado es este, ¿no? Me llamó, por ejemplo, la atención de lo que dijiste, no porque estuviera mal, sino porque es un discurso que yo he escuchado. Bueno, si no se mejora la técnica de carrera, si dentro de tu elementos de esa clase está la técnica de carrera, la tenés que enseñar. Si alguno de los pibes corre como el ojete, apoya mano, mueve los brazos, tenés que corregirlo. Ahora, si no apareció la carrera en esa clase, no importa, va a aparecer en otra, porque es uno de los elementos que aparecen en todas las gimnasias, ¿no? O sea, si voy a dar una clase de gimnasia natural francesa. Van a ir de la línea de full de la cancha de básquetbol a la otra línea de full y van a volver por afuera, de a 2, de a 3, de a 4, como quieran. Y los desplazamientos van a ser todos estos. Y le vas dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas de desplazamiento, ¿no? Listo. Con música, sin música, como quiera. Entonces digo, el problema es que hay que saber gimnasia. Y si no se enseña gimnasia en los profesorados, ¿qué mierda van a hacer los profesores? ¿No? No es que tienen la culpa ustedes, los profes. No, no, o yo. No, hay una teoría, que es lo que le estaba diciendo a mí, ¿no?, que desprecia la gimnasia. Y el mercado no le interesa que la gente sepa, al mercado le interesa vender. Pero sí, hay que. Yo estoy, digo, en mi mejor momento de. Es un chiste, ¿no? De que estoy en mi mejor momento. Eh, Porque le puedo decir a mis estudiantes, no paso lista, vienen si la clase les gusta, y si no vienen, no importa, no pasa nada, pueden rendir examen, a lo que quieran. Entonces estoy tranquilo, pero al mismo tiempo inquieto, porque tengo que preparar bien la clase. Bien, ¿estamos hasta acá? Bueno, hay un texto que tiene un nombre un poco poético. Se llama De la idealidad soñada a la realidad vivida. Eh, entonces lo vamos a usar para ver. Ahora les cuento de dónde viene el texto, pero primero les voy a decir qué vamos a hacer con el texto. O sea, vamos a tomar lectura del texto y ustedes van a tener que identificar dos cosas. Una, los momentos de la gestión en el texto. O sea, los elementos que constituyen la gestión, el diagnóstico, el diseño, la ejecución, la evaluación. No es nada difícil porque hay un título que dice diagnóstico, por ejemplo.
O sea que no es difícil. Segundo, identificar los programas del diseño. ¿Qué programa? La pregunta sería, ¿qué programas se desarrollaron en esa práctica? La idea es aplicar el texto que terminamos ahora a un texto que es un relato de una práctica eh, propia de la educación física. Es una experiencia de 10 años, 9 años y pico, que nació como un proyecto de enseñanza, pero al mismo tiempo nosotros lo vamos a mirar como un proyecto de gestión, porque hubo que gestionar, conducir, ejercer el poder, como veníamos diciendo, durante ese tiempo, en una escuela y obviamente de educación, donde se dicta clase de educación física. Y al mismo tiempo fue un proyecto de investigación. Nosotros fuimos a probar si se podía o no se podía hacer lo que nosotros pensábamos que queríamos hacer. Y lo hicimos. Algunas cosas probamos, otras disprobamos, el texto lo dice. ¿Están claras las dos consignas? Sí, bien. A ver, yo estoy con... Sí, sí. Eh, Profe, ¿cuál era la segunda consigna? Perdón, disculpe, estaba. bueno, menos mal que alguien me pregunta. Identificar eh, los programas del diseño. Ah, ok. A ver si les puedo mostrar. Está un poco lento, pero ya estoy. Profesor, ¿cómo se llama el texto? De la idealidad soñada a la realidad vivida. Gracias, profe. Eh, Está lento para abrirlo, pero ahí se los comparto. Y quizá lo pueda enviar al chat. ¿Están viendo algo o no? Profe, buen día. Profe, buen día. Buen día. Disculpe que lo moleste, no tengo buena señal aquí en el trabajo. No, todavía no, profe. ¿Puede pasar por escrito la actividad? Creo que sí. No se ve todavía, profe. Sí, está tardando. Está lenteja. Ahí ya apareció. Eh, bueno, deficiencias técnicas, pero ya va a aparecer. Ahora sí. Ahora sí. Menos mal.
Ahora el que no lo veo soy yo, pero ya lo voy a ver. Bueno, eh, esta versión que ustedes van a leer es la versión original, digamos, la que yo escribí al final de la experiencia, pero eh, nunca se publicó el texto, ¿no? Nunca se publicó porque este libro que aparece ahí lo iba a publicar la Universidad de Río Cuarto y después no pudo. La editorial Paidós sí se rompió el contrato con esa editorial. Bueno, finalmente nunca se publicó y yo lo publiqué virtualmente, como se dice ahora, en un, en un, en una compilación que hicimos con uno de los adjuntos de la cátedra en el año 2019, pero lo modifiqué un poco. Ustedes ahora eh, em, tienen la versión original, digamos, para leer. No, las modificaciones son de forma, no de fondo. Eh, ¿Lo identificaron el texto para así lo saco? Sí, profe, sí se ve. Sí, ¿Lo profe. identificaron? Sí, está el índice y cuando termina el índice que nunca existió, ahí empieza. Dejo de compartir así puedo volver a la pantalla común. ¿Lo puede compartir en el chat, profe? Voy a intentarlo. O si no, profe, le puede mandar a alguno de los profes para que lo mande al WhatsApp. Sí, mejor si lo manda al WhatsApp, profe. No tengo WhatsApp, Sí, chicos, sí, no jodan. mejor es verdad. Pero a los profes, Bueno, si te lo pongo a acá los en el chat, profes, claro. Este, bueno, la tarea ahora se las pongo. Esperen un segundito. No es fácil ir y venir por todos estos lugares. Ay, basta. Ahí está la tarea. Ahora, no sé si voy a poder enviar el texto. No, el texto lo van a tener que buscar ahí y mandarlo a alguno de los coordinadores. sí, mejor, profe, que lo manden a alguno de los coordinadores al WhatsApp. Esto me va a llevar mucho tiempo y les voy a hacer perder tiempo de lectura. Bueno, este texto es más largo, así que como nos queda una media horita de ahora a la mañana, que no van a alcanzar a leer. Sí, claro, está en el radio de la legislatura, seguro. Les propongo lo siguiente, nos tomamos una hora de la tarde
arrancamos a las 5 y ahí hacemos la puesta en común. ¿Les parece bien? Así tienen tiempo de leer y no tomamos horario de descanso. ¿Estamos? Ok, profe, sí, sí. Listo, profe. Bueno, profe. Que alguno, Listo, por favor, profe. lo envíe o cada uno de ustedes tendría que buscarlo en el Drive. Sí, ahí voy a intentar pasarle a los compañeros, profe. Gracias. Por favor. Gracias, profe. Gracias, Hasta compañero. la tarde, chicos. Gracias, profe. Chao, Hasta la profe. tarde. Hasta la tarde.